Buenos días. Mi grupo está conformado por Sebastián Galván, Andrés Pérez, Luz Zapata, Lorena Higuera y quien les habla, Erly Quintero. La siguiente exposición se basa en la determinación de principales factores de contribución del dióxido de nitrógeno mediante el modelo PMF, con mediciones horarias durante el año 2011. De acuerdo con las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud, los estudios experimentales realizados con animales, personas, indicaron que el dióxido de nitrógeno en concentraciones a corto plazo superiores a 200 micras por metro cúbico es un gas tóxico con efectos importantes para la salud, donde a través de gráficas espaciotemporales estudiamos los meses de enero, febrero y marzo y la concentración del contaminante dióxido de nitrógeno, haciendo relación con variables climatológicas. Para analizar su comportamiento durante este periodo de estudio y evaluar el índice de calidad del aire con promedios diarios como horarios, y realizar un análisis respectivo de los tiempos de exposición prolongada y los tiempos de exposición de corta duración, esto con el objetivo de determinar los principales factores de contribución a las fuentes de contaminación con el modelo PMF. De estos datos obtenidos, la incidencia de un contaminante de una fuente importante de emisión con tiempos de exposición pueden ser muy letales para las personas vulnerables con enfermedades pulmonares y adyacentes. Elorrío es un municipio situado en la parte oriental de la provincia de Vizcaya, en el País Vasco, España. A partir de 2017 cuenta con una población de 7.307 habitantes. La extensión del municipio es de 37.20 kilómetros cuadrados y tiene una densidad poblacional de 193.58 habitantes por metros cuadrados. La economía de Elorrío está basada en el sector industrial. No obstante, la actividad agrícola y sobre todo ganadera tiene importancia relevante en la economía municipal. En el sector primario está formado por las explotaciones rurales, en su mayor parte de pequeño tamaño, complementan en la mayoría de los casos los ingresos principales procedentes de la actividad industrial. Hay explotaciones ganaderas relevantes dedicadas a la carne y producción láctea. La explotación forestal de pino también es una actividad importante de Elorrío. En el sector secundario es el más importante de la economía de Elorrío. Hay industrias de transformados metálicos de todo tipo, fundición, ferretería y máquina herramienta. En el sector servicios es pequeño para cubrir las necesidades diarias de la población, influida por la cercanía de Durango y Mondragón, donde acceden a realizar las compras más especializadas. Elorrío es un hogar para varias industrias, por lo que es un municipio que puede estar afectada en su índice de calidad del aire por las emisiones generadas por dicha fuente. El objetivo de nuestra investigación fue determinar el principal factor de contribución de óxido de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno son un indicador importante de la contaminación del aire, ya que la concentración del óxido de nitrógeno ha sido bien correlacionada con la concentración del monóxido de carbono, partículas de hidrocarburos aromáticos y otros contaminantes. El óxido de nitrógeno es el compuesto más tóxico de todos los óxidos de nitrógeno. Sus principales fuentes de emisión naturales corresponden a fenómenos de combustión a alta temperatura, mientras que las principales fuentes antropogénicas son automóviles, incineradores, plantas eléctricas y otras actividades industriales que involucran combustión. Bueno, como metodología, primeramente obtuvimos los datos del año 2010, 11 y 12 de la estación Elorrío
de la red de calidad del aire del gobierno vasco, donde estos datos de TXT lo pasamos a Excel teniendo en cuenta su respectivo orden y eliminando los datos erróneos. Luego, en una plantilla vertical se realizó un ordenamiento de estos datos de la calidad del aire y meteorológico. Seguidamente se presentó un informe de estos datos válidos e inválidos, donde se aplicó la fórmula del índice de calidad del aire presente en la resolución 2254 del año 2017, y seguidamente se planteó una problemática, el cual consistió en la determinación de principales factores de la contribución del dióxido de nitrógeno mediante el modelo de PMF con mediciones diarias durante el año 2011, ya que este año es donde se presentó una mayor totalidad de datos. Luego, teniendo en cuenta las concentraciones organizadas de la base de entrada del modelo PMF, se añadió las respectivas concentraciones de los meses a trabajar, en este caso enero, febrero y marzo, y el valor de la incertidumbre. Esto debía ser organizado de forma correcta para el modelo se pudiera ejecutar sin generar ningún error. Luego se seleccionó la base de datos del modelo con 4 factores de contribución, donde se ejecutó el modelo, el cual nos arrojó estos 4 factores en un modelo de caja, modelo de huellas dactilares, de torta y sus ajustes al modelo, donde se evidencian los datos con sus respectivos porcentajes. Y por último, se realizó un análisis de los resultados obtenidos. Siguiendo con la metodología, como ya le comentaba a mi compañera, nosotros obtuvimos información de la red de calidad del aire del gobierno vasco, que tenían que estar de manera organizada. Si no estaban de tal manera organizada, el modelo no me lo iba a correr. Una vez ya esos datos ya organizados con su respecto a incertidumbre, procedimos a la validación en el PMF. Esos datos tenían que estar bien validados para que pudiéramos obtener un buen análisis en los comportamientos de factores de contribución. A veces cuando uno corría el modelo, uno corría el modelo con un valor semilla de 20, que era el más recomendable, y lo corría para 4 factores de contribución. A veces el modelo presentaba errores en la no convergencia, y esa no convergencia se debía a que habían datos inexistentes o datos inválidos, o la incertidumbre era muy baja, como en el caso de nosotros. La incertidumbre era muy pequeña y nos presentaba errores de no convergencia, pero fue mejorado en un aumento a 0,066 de esta incertidumbre para cada uno de los datos. Aquí tenemos las gráficas. Vemos como el promedio de la temperatura, el promedio de NO2 y el promedio de radiación solar. Sabemos que la concentración de NO2 se me está comportando de manera inversamente proporcional durante el año. Vemos que cuando aumenta, mientras la temperatura está baja, las concentraciones de dióxido de nitrógeno están aumentando, y mientras que esta temperatura me vaya subiendo, las concentraciones de dióxido de nitrógeno me disminuyen. ¿Esto qué me quiere decir? Que aunque esta concentración de dióxido de nitrógeno me disminuye, no quiere decir que no se esté registrando otro contaminante. Pero sabemos que nosotros sabemos que el dióxido de nitrógeno es uno de los principales precursores de los ozono troposférico, y aunque la gráfica me muestre que está abajo y que puede indicarme que la calidad es buena, por otro lado se me está aumentando la concentración del monóxido de carbono, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el dióxido de nitrógeno como tal, ¿cierto?
Aquí nosotros obtuvimos en el diagrama de caja que está a su lado izquierdo los factores de contribución. Nosotros obtuvimos que el factor de contribución 1 estaba relacionado con el transporte porque observamos que un incremento de lo que es monóxido de carbono en primer factor de contribución, uno de los principales contribuyentes. En el segundo vemos cómo la relación de todos los contaminantes están presentes, muy fuerte por ciento en el porcentaje por especie, lo relacionamos con la quema de combustibles fósiles. Vemos como en el factor 3 la dirección del viento también me está influyendo y lo relacionamos con masas de aire contaminadas. Y en el factor 4, como la radiación solar es un factor, un porcentaje, me va a relacionar con todos los factores. Igual eso es una correlación que hay, que podemos observar, ver más en el modelo de huellas dactilares que observan a su derecha. Vemos cómo hay una correlación de cada variable con todas, cómo todas contribuyen a cada una de estas. Y por último tuvimos el de tortas, donde nosotros, según nuestro criterio, nosotros observamos y deducimos que nuestro principio, utilizamos un factor 1, que es transporte, perdón, y donde nos dio un porcentaje de 37.9. El factor 2 lo relacionamos con la quema de combustibles fósiles, que es el factor más fuerte de todos, en un 47.0%. El factor 3, masas de aire contaminadas, en un 14.3%. Y el factor 4 lo relacionamos con la fotoquímica presente en un 0.8%. Ya aquí nosotros utilizamos ya los índices de calidad de aire para los meses que vamos a trabajar, y los cuales nos decía que para el mes de enero en un 61% tuvimos una calidad del aire buena, y en un 26% aceptable, y en un 13% dañina a la salud a grupos sensibles. Recuerden que en la gráfica de espacio temporal de los promedios mensuales con respecto al dióxido de nitrógeno, era al principio del mes, observábamos que las radiaciones y la temperatura estaba de baja, pero el dióxido de nitrógeno estaba aumentando para lo que fue meses de enero y febrero, ¿cierto? Y por eso en esta gráfica se me va a estar relacionando así de esta manera en porcentajes altos, para lo que son en la calidad aceptable y dañina a los grupos sensibles. Ya para el mes de marzo pudimos observar en la gráfica espacio-temporal que me estaba disminuyendo lo que era la concentración del monóxido de carbono, de dióxido de nitrógeno, donde tuvimos un 20% aceptable y un 80% buena. Ya esto nos quiere decir que ya las concentraciones de dióxido de nitrógeno me están disminuyendo, respectivamente aumentaba lo que era la radiación solar y la temperatura. Una de las relaciones que nosotros obtuvimos fue la dirección del viento. Nosotros relacionamos la dirección del viento con la contaminación de fondo producida en otro lugar, de una fuente física producida en otro lugar, donde pudimos observar que esa contaminación en mayor porcentaje venía de la parte de lo que era del oeste, con una velocidad en metros por segundo entre valores entre 0,50 y 2,10 metros por segundo, y vientos muy calmados. ¿Esto qué me quiere decir? Que la dispersión de los contaminantes en esta zona no iba a ser muy buena, sino que se iban a mantener y a concentrar ahí. Ok, muchas gracias. Conclusiones. De las conclusiones más relevantes tenemos 4. Primera,
Las concentraciones de dióxido de nitrógeno me van a variar respecto a la intensidad de radiación solar y temperatura, ya que son inversamente proporcionales. Esto quiere decir que aunque me disminuya la concentración de dióxido de nitrógeno y me mejore la calidad en cuanto a las mediciones registradas, no se puede descartar la formación de contaminantes secundarios como el ozono troposférico, ya que el dióxido de nitrógeno es su principal precursor. Segunda, una buena validación de datos le va a permitir al modelo PMF desarrollarse sin ningún problema, evitando la no convergencia, que es uno de los principales errores posiblemente debido a datos inexistentes o incertidumbres muy pequeñas. O sea que con una muy buena validación de datos, el modelo PMF no va a tener ningún problema en funcionar. Pero si hacemos una validación de datos en donde dejemos datos erróneos y datos inexistentes sin corregir, el modelo va a tener problemas. Va a tener una convergencia durante su desarrollo. Tercera, la correlación de los datos climatológicos y meteorológicos nos permitió definir los principales factores de contribución por especie y el origen de las posibles fuentes de emisión. Factores que identificamos como la interpretación del modelo. Bueno, la interpretación del modelo se hace identificando dónde se produce la mayor contaminación o se genera la mayor emisión de los contaminantes atmosféricos. Cuarta, el modelo me definió la quema de combustibles fósiles y el transporte urbano como los principales factores de contribución a las enfermedades respiratorias, a las poblaciones más vulnerables y con enfermedades pulmonares de base. O sea que el modelo nos dio como resultado la quema de combustibles fósiles y el transporte urbano como las principales fuentes de emisiones de contaminantes atmosféricos más relevantes.